Bienvenidos sean todos una vez más a otra entrega de su materia mecánica como tal para ingenieros. En este sentido vamos a explicar un ejercicio de un vector en el espacio, en su descomposición de fuerza a través de un método, ¿sí? A través de trigonometría. En este ejercicio nos están dando los valores de Fy, ¿sí? De beta, y nos están exigiendo Fx, Fy, Fz y los ángulos Fx y Fz, porque ya nos están dando. Es importante saber que tenemos estas tres componentes, llámese y positivo, ¿sí? X, ¿sí? Y z, vamos a positivo. En este sentido, en los ejes mejor conocidos. Importante que tenemos los ángulos de cada, los ángulos directores, por decirlo así, es con respecto al vector con respecto al eje que está en cuestión. En este caso, θ y está directamente de su eje a el vector fuerza. Vamos a decirlo que es como el vector director, pero es parecido, porque el eje director, el ángulo director es como que no mayor a 1, pero en este caso cumple esa misma función porque va desde el mismo eje hasta el vector. Igual va a ocurrir para el θx, que es desde el vector hasta el eje horizontal en este caso. ¿Sí? Primer paso fue describir los datos y la ubicación. Segundo paso es establecer un plano donde tienes conocido tu dirección y tu fuerza. Sí, este es como un primer paso a paso, un primer método. En este sentido tenemos nuestro ángulo de 30 grados y nuestra fuerza de 8 newton. En este sentido establecemos nuestras fuerzas sabiendo que vamos a hacerlo por acá. Tenemos un ángulo, ¿sí? Y con respecto a la vertical, y tenemos nuestro vector F, en donde mi Fy, ¿sí? es el adyacente y mi Fs es el opuesto. De aquí radica que el seno del ángulo, el cateto opuesto, sea Fc entre F, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y se repite que el coseno del ángulo de θy, que es este que está aquí, ¿sí? que es este mismo ángulo que tenemos acá, que es esta figura que tenemos acá. ¿Sí? Y este sería mi Fs, que es paralelo a este que está acá. ¿Sí? Es paralelo. Entonces nosotros disponemos de esta información para calcular a través de trigonometría los catetos. Perdón, este aquí es Fy. Sí, es con esta información para conocer Fc, que es uno de los que necesitamos para continuar los cálculos. En este sentido, ¿sí? Como necesitamos es este compañero de aquí, simplemente lo despejamos, ¿sí? Donde pasa a multiplicar F, ¿sí? Y ya sustituimos los valores y nos da nuestro valor correspondiente, ¿sí? Bueno, ya conseguimos Fs, que es este que está aquí, según el plano que estamos evaluando, ¿sí? Ahora nos vamos con esta información a trazar lo que es un plano horizontal, ¿sí? Que es este que está aquí, de z, x, para determinar sus componentes. Por acá ya tenemos nuestros ejes x y z, ¿sí? Positivo como lo habíamos establecido, en donde beta, ¿sí? Si lo vemos aquí, es este compañero que está acá, ¿sí? Y x, ¿sí? Con respecto, se tiene que ser igual, pues se simula que aquí el beta está con respecto al x. Es importante esto, que se mantenga. Lo que sigue es establecer lo propio como el pasado cálculo, en donde establecemos por la ley de trigonometría quién es el opuesto, quién es el adyacente, y ahora este es la hipotenusa. Ve que ahora lo divide. Hacemos lo propio de elaborar nuestro triángulo, donde aquí vamos a encontrar Fz y este va a ser Fx por trigonometría del triángulo que se desarrolla acá.
Sí, en este sentido, este sería por el coseno y este sería por el seno, ya que es el opuesto. Vamos con X, donde cateto adyacente, hipotenusa. Despejamos, ¿sí? Y sustituimos los valores que ya lo habíamos calculado, ¿no? FC, que lo teníamos por acá. En ese sentido, continuamos nuestro cálculo, ¿sí? Donde fx igual a 3.06. Recordando que trabajamos con dos decimales, aproximando este compañero que está aquí al inmediatamente mayor, si es un número mayor igual a 5, que es el tercero. ¿Sí? Repetimos por acá el procedimiento donde el cateto opuesto, ¿sí? Por eso es por el seno, recordando, ¿no? Y este va a ser mi hipotenusa. Lo que hago es despejar, este pasa a multiplicar, lo sustituimos y ya me da mi valor. Siempre colocamos la unidad al final, ¿sí? 3.40. Y bien, continuando con la resolución de nuestro problema, donde ya hemos obtenido fx, sí, fz, nos falta este compañero, sí, y los que son los ángulos con respecto a las componentes. En este sentido vamos a utilizar igualito trigonometría, donde vamos a encontrar a través del coseno, ¿sí? De la fórmula de los cosenos directores. De aquí parte esto, ¿sí? Donde a través de los cosenos directores podemos determinar, ve que es menor a 1, la dirección de cada uno de los ejes, ¿sí? Explicado ya esto, igualito es cuando se forma nuestro triángulo con respecto a lo que es la fuerza, ¿sí? Y digamos, la componente sigue siendo por el coseno. Es otra explicación a través de la trigonometría. Lo que hacemos es sustituir los valores, 3,068, ¿sí? Despejamos el ángulo, la identidad, nos queda coseno inverso y simplemente dividimos y coseno inverso y obtenemos ya los grados de θ x en este caso, ¿sí? En el caso de θ z se repite el procedimiento, ¿sí? Despejando lo que es el ángulo θ z, dándonos la ecuación que fz, que ya lo sabíamos que era 346, y la hipotenusa en este caso que es f, que es 8, despejando el coseno, ¿sí? Nos da el coseno inverso, dándonos por resultado el 64.37 de θ z, ¿sí? Habíamos hablado que nos faltaba una componente que era la de la vertical, que no lo habíamos calculado, lo pudimos calcular al inicio también con fs, ¿sí? Pero no lo hicimos. En este caso siempre va a ser con respecto al ángulo que toca ese eje. Simplemente despejamos f, que es 8, ¿sí? Y tenemos el coseno del ángulo, que es 30, dándonos por resultado fy 6.90. A continuación, ¿sí? Vamos a mostrar unas ecuaciones alternativas en dado caso de que se necesite resolver alguna variable que son ecuaciones secundarias, ¿sí?